gran parte del programa se lo hemos dedicado al ajustazo. Y por supuesto que si hablamos de economía, quien no puede faltar, por lo menos en este programa, es Julio Gambina, al cual saludo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un gustazo, Roberto. ¿Cómo estás? No, el gusto es mío, pero siempre que hablamos, no sé, que quisiera llamarte para festejar que gane Central, qué sé yo, pero... este año venimos mal, ¿eh? Claro, último en la tabla. Claro. Bueno, yo el otro día decía que Carlos Tevez de ayudante tendría que poner al padre Ignacio, vos sabés de quién hablo, ¿no? Sí, claro. Bueno, Julio, contame un poco cómo ves todo este panorama económico de estos últimos días. Mirá, es complicado. Hay crisis política en la coalición de gobierno, por supuesto, porque esto expresa diferencias dentro de la coalición gobernante. Y no creo que con el reemplazo de ministros se haya resuelto todo. Digamos, las distintas patas del Frente de Todos, vaya a saber hasta qué punto están de acuerdo con el tipo de salida que se planteó. Pero bueno, es lo que hay, y hay una fuerte presión de los sectores del poder económico para que se acelere la devaluación del tipo de cambio oficial. La ministra Batakis ahora está abocada a armar su equipo, pero lo que ha dicho hasta ahora dice, no voy a empujar una devaluación porque el tipo de cambio es competitivo. Pero de hecho está manteniendo la política que tenía Martín Guzmán de acelerar la devaluación del tipo de cambio. Mucho más con la presión que hay sobre los otros tipos de cambio que dan vuelta, incluso el llamado dólar blue o ilegal, como se quiera llamarlo, que tiene una presión alcista muy fuerte. El fin de semana, mientras había incertidumbre sobre quién reemplazaba al ministro, había operaciones que dicen son pocas, sí, son pocas, pero que contribuyen a un clima de incertidumbre que impacta en precios de la economía, al punto que, bueno, muchos comercios, incluso pequeños y medianos, tratan de guardar en la medida que puedan la mercadería que tienen para la venta, porque no saben cuál es el costo de reposición. Y por lo tanto, la incertidumbre sobre la inflación que golpea a quienes vivimos de ingreso fijo, a los sectores más pobres de la sociedad argentina, se ve con mucho temor. La próxima semana vamos a conocer el índice de inflación del último mes, de junio, que bueno, será en torno del 5%, y hay que atar clavos sobre cómo va a ser la inflación de julio. Claro, porque falta toda la movida que ha habido en los últimos días. Yo creo que bueno, yo hago las compras, así que el sábado había productos que habían aumentado entre un 20 y un 30% producto de la canasta, ¿no? Familiar, de la canasta básica. Yo hasta digo, con sorpresa nos sentamos a tomar un café y el café costó 310 pesos. Claro. Y me contaban que en un boliche de barrio, en la capital, está a 290. Un café chiquito, así, solito, para dar solo un tema. Y todavía está en veremos el ajuste de las tarifas. Habrá que ver si la ministra tiene condiciones para ponerse de acuerdo con quienes están en la Secretaría de Energía, y pensando que la directora gerente del Fondo Monetario, la Georgieva, salió a decir que Batakis se comprometió con los objetivos del programa del Fondo Monetario. Y es verdad, entre las primeras cosas que dijo, vamos a cumplir con los acuerdos. Y todos sabemos que esos acuerdos, bueno, se aprobó las cuentas macroeconómicas del primer trimestre, enero, febrero, marzo. Y ahora está en consideración el segundo trimestre, que estuvo al frente Martín Guzmán. Y es muy probable que se apruebe, porque las metas son anuales, las acordadas con el fondo. Entonces, lo que Cristalina Georgieva está diciendo, bueno, en este segundo semestre del año tienen tiempo de hacer el ajuste que no hicieron en el primer semestre. Y en las notas del Fondo Monetario dice, bueno, hay que ajustar un montón de cosas en la economía argentina, y entre otras sugiere
que es muy elevado el gasto jubilatorio y por lo tanto hay que ajustar por ahí y hay que pensar en una reforma. ¿Te acordás cuando dijeron que el fondo no planteaba reformas estructurales? Bueno, el fondo está diciendo que la Argentina tiene un gasto muy elevado y hay una presión muy fuerte del poder económico, no solo por la devaluación, sino porque se achique el déficit fiscal de una manera muy, muy importante. Todo indica que si hasta ahora veníamos en un ajuste que intentaba compensarse con algunas medidas, el ajuste se va a potenciar, se va a profundizar. Ahora circula la presión de la vicepresidenta por un ingreso universal, se lo ha planteado con mucha fuerza en estas horas Juan Grabois a la ministra. Tengamos en cuenta que es parte de la coalición gobernante, pero bueno, habrá que ver si en el Parlamento eso tiene fuerza, si el propio Poder Ejecutivo lo lleva adelante y bueno, cuál es el financiamiento para sustentar esa política social que en términos económicos es un paliativo muy bajo. Estamos hablando de 13.000, 14.000, 15.000 pesos, que tiene que ver con la línea de pobreza para una persona, según el propio INDEC. O sea, no es una medida para resolver el ingreso de una persona empobrecida. Pero bueno, la política social desde el 2001 viene siendo parches compensatorios para tratar de frenar el conflicto social, y esa creo que es la gran incógnita. ¿Cómo responde la sociedad de abajo, la sociedad popular organizada en movimientos sociales, sindicatos, ante la fuerte presión inflacionaria? Yo te decía, mes de julio es un mes de una incógnita muy grande. Si hasta hace poquito tiempo decíamos la inflación está en torno del 70, 75, hoy ya se dice 80, 85 y hay quienes empiezan a plantear una proyección de 3 dígitos. Ahora, Julio, yendo a esto justamente a la inflación y al ajuste, los salarios, bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo anunció con bombos y platillos que daba un aumento del 60% a terminar de cobrar en marzo del año que viene. Un 60% cuando ya sabemos que no baja del 80% por cómo está. Es más, en productos de la canasta básica sabemos que no baja de eso. Aparte, el otro día dieron las cifras de recaudación, el IVA interanual creció el 77 y pico %. Claro, el IVA es totalmente funcional a las necesidades del gobierno de disminuir el déficit fiscal. Claro, ahí está la cosa. Ahora... en estos días van a tener que tomar algún tipo de medida. Ahora, no todas las medidas, porque los salarios no tendrían que ser inflacionarios, pero en este país lamentablemente son inflacionarios. Ahora compensan, ponele que ahora digan, bueno, llevamos todo al 80%. Ya tenés todos los aumentos de listas de precios que hubo la semana pasada, lo que se está vendiendo ahora, que hasta se vende sin precio. Y se da un aumento y se vuelve a... No, está claro se va la hiperinflación. El salario, nadie puede culpar en la Argentina de inflacionario el salario. No, seguro. En realidad, muy pocos trabajadores y trabajadoras cobran salarios en el año defendiéndose de la inflación. Algunos convenios colectivos así lo demuestran. Pero acá tenés un nivel de flexibilización salarial, laboral muy fuerte, de precariedad en el empleo, hay muchísimo trabajo irregular en la Argentina. Entonces, el salario, las jubilaciones y los beneficios sociales pierden contra la inflación. Vos sabés que la vicepresidenta, en el discurso que hizo el sábado, cuando se conoció la renuncia del ministro, ahí dio un dato que es del INDEC, que yo lo he mencionado varias veces, pero que pasa desapercibido. La Argentina el año pasado creció 10,3%, pero ese crecimiento, luego la contrapartida es la distribución del ingreso. Ese PBI que creció es lo mismo que el ingreso, cuánto va en salario y cuánto va en ganancia, lo que se llama distribución factorial o distribución funcional del ingreso. Bueno, el INDEC dice que el año pasado, con el crecimiento de la economía, más creció la ganancia que la apropiación de ingreso salarial.
O sea que el crecimiento de la economía en sí mismo no indica mejores condiciones de vida. Y lo que viene ocurriendo en la Argentina es que se viene deteriorando la capacidad de ingreso de la población que vive de ingresos fijos, insistamos, salarios regulares o irregulares, precarios o no precarios, jubilaciones. Lo de la jubilación es dramático. Sí. Yo te diría que el 70% de los jubilados, estamos hablando de 7 millones de jubilados nacionales, no cubre la canasta necesaria. Y los planes sociales ni hablar. Hay muchísima gente que habla sin saber y dice, bueno, en la Argentina nadie quiere trabajar, todos defienden el ingreso de plan social, pero los planes sociales son de miseria. Sí. La política social ha sido compensatoria, ha sido tomada desde el 2001 para contener el conflicto social, pero no para encontrar una solución de fondo a los ingresos de los sectores más empobrecidos, como para levantar la olla y generar condiciones de un nivel de vida adecuado. Acá el tema de fondo es que la Argentina está utilizando cuantiosos recursos para pagar una deuda odiosa, ilegítima, ilegal. Por eso sobresale mucho, Roberto, y espero que ustedes lo difundan ampliamente, la movilización que está convocada para el próximo sábado, 9 de julio, Día de la Independencia, de la soberanía. Y no hay soberanía ni independencia mientras estemos atados a lo que el fondo dice. Porque el fondo se presenta como un fondo más bueno, comprensivo, pero es un fondo que quiere cobrar lo que prestó. Claro. Ya sabía que lo que le prestó a Macri era incobrable y ahora está legitimado en la renegociación en el Parlamento y por lo tanto el fondo le está prestando a la Argentina para que la Argentina le devuelva el fondo, claro. Y queda una deuda hasta el 2034. Ahora, Julio, con esto, ahora, según los números que uno ve en el Ministerio de Economía, nosotros estamos debiendo, poniendo los pesos, transformándolo en dólares, debemos andar en 360.000, 370.000 millones de dólares. Lo del fondo no supera el 12%, pero es cierto que el fondo impone condiciones. ¿Qué pasa con el resto? Porque el resto, es decir, acá hay parte de la deuda es deuda con el ANSES, que es decir, el ANSES compra bonos, es más, el otro día salió a licitar el gobierno, quien compró el ANSES. ¿Esos bonos con qué los compra? Sacándole plata a los jubilados, es decir... No es que le saca plata. Claro, no le da. Lo saca del fondo de sustentabilidad. Son dos cosas distintas. Una cosa es el fondo de sustentabilidad, que claro, el movimiento de jubilados en la Argentina viene pidiendo actualización de ingresos y al mismo tiempo normalización del PAMI y de ANSES. Claro, es plata nuestra, deberíamos gobernar nosotros y decidir nosotros. Bueno, pensemos que si el movimiento de jubilados administrara el fondo de sustentabilidad, tendría que discutir en qué invertirlo. Claro. Si en bonos de la deuda pública o, por ejemplo, en un plan económico alternativo que suponga utilizar esos recursos para desarrollo de políticas productivas de carácter alternativo. Claro, pero ¿no podría también usar parte del fondo de sustentabilidad para aumentar las jubilaciones? Si haces eso, agotás el fondo en muy poquito tiempo. Podés hacerlo, pero te quedás sin un monto que podría servir para el desarrollo de una economía popular. Vos pensás que si vos querés modificar el modelo productivo argentino, necesitas un canal de inversiones para desarrollar economía comunitaria, economía cooperativa, economía autogestionaria, para el desarrollo de lo que se llama capital de trabajo, compra de maquinarias, materias primas, materiales, y eso ponga en dinámica la producción. Argentina tiene que modificar el modelo productivo de esa manera, generando con los sectores más empobrecidos, lleven adelante un proyecto productivo de desarrollo integrado que privilegie el mercado interno y no el mercado mundial. Otro ejemplo, ¿por qué la Argentina la ministra dijo, hay que aumentar las exportaciones? Y aumentar las exportaciones, están pensando en vaca muerta, producir y extraer petróleo con fracking, con fractura hidráulica, para exportarlo, obtener divisa y con eso pagar la deuda. Es un ciclo vicioso que no sirve. Qué distinto sería que Argentina suspenda pagos con el fondo,
utilice los recursos que tiene disponibles para una política de desarrollo autónomo, autosustentable. Está claro, Julio, pero ¿y las LELIQs, por ejemplo? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que estamos atrapados la lógica. Porque se habla del fondo se habla todos los días, y en los otros 320.000 millones de dólares, ¿por qué no se habla de eso? Bueno, lo que pasa es que son tantos los temas para hablar, porque digamos que la cuestión de fondo, Roberto, siempre es que la política económica a quién tiene que beneficiar. Entonces, cuando vos decís, bueno, yo quiero resolver el tema del hambre, la pobreza y el empleo. Si vos decís, ¿qué es eso? Bueno, tenés que empezar a disponer los recursos públicos para ese fin. Y entonces ahí queda fuera todo lo que es la lógica especulativa de deuda externa, deuda interna. Cuando digo deuda interna, digo deuda en pesos. Porque el tema de las LELIQ y todo ese mecanismo, en estas horas el Banco Central está intentando contener, viste que está creciendo mucho el riesgo país, en torno de los 2.700 puntos esta hora. En cualquier momento vamos a estar peor que Ucrania. Ucrania está en pleno despliegue de una guerra, y estamos con el mismo nivel de riesgo país. Eso es increíble, digamos. Pero todo eso porque hay una lógica de intervención del Ministerio de Economía y del Banco Central para resolver la lógica que impone el poder económico en la Argentina, que es un poder económico local y transnacional que actúa acá. Argentina, como todos los países del mundo, produce siempre un excedente. Hasta el país más pobre produce, digo excedente para que entienda cualquiera, en términos teóricos diríamos plusvalor. La plusvalía se genera en cualquier país. Haití genera plusvalía cotidianamente, porque el trabajo humano genera plusvalor. Todos los países generan excedente, hasta el más pobre. Pero ese excedente es apropiado por los sectores más concentrados del capital. Vale para Haití, para Argentina, para Brasil, para Canadá o para Estados Unidos, para hablar de países de América. Pero esto es válido para cualquier país del mundo. Por eso lo que está creciendo ahora es la desigualdad. Y mirá qué curioso, estamos en un momento de crecimiento de la inflación en todo el mundo, pero esta inflación en todo el mundo está generando una tendencia a la recesión, y porque hay tendencia a la recesión está cayendo el precio del petróleo y el precio de la soja, el precio de las materias primas. O sea que hay una tendencia al crecimiento de los precios por un lado, pero como hay recesión, eso va a generar desempleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, también está disminuyendo relativamente los precios de las materias primas y del petróleo. O sea que tenemos una tendencia al ascenso, pero no sube más la inflación porque la economía se está enfriando, y estoy hablando de todo el mundo, no estoy hablando solo de la Argentina. Y la Argentina está en el mundo. Claro, pero acá puede haber esta inflación, ¿no? Se habla mucho de eso. Eso es más que esta inflación, porque esta inflación es estancamiento. Claro. Y yo lo que te estoy diciendo ahora es un escenario de recesión, que es peor que el estancamiento. Peor. Estancamiento es como una desaceleración, como frenarte, mientras que la recesión es ir para atrás. Y el escenario que se está viendo ahora, los grandes organismos internacionales están planteando un escenario de pronta recesión. Tanto el Fondo Monetario como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico están planteando una previsión de disminución del crecimiento económico a escala mundial. Por eso primero esta inflación, pero luego recesión con inflación. O sea que esto, el horizonte para los pobres del mundo es gravísimo. Y Argentina encima tiene problemas propios de inflación, más inflación que el resto del mundo, y por lo tanto todos los problemas globales se concentran y se aceleran en el país. Por eso es tan importante ver cómo juega el gobierno por un lado, el poder económico por el otro, y a mí lo que más me importa es la respuesta de la sociedad. Bueno, ahí justamente ahí va el tema. Y con esto de la respuesta de la sociedad, antes de que ganara Alberto Fernández, Loser, el representante en el Fondo Monetario Internacional, dijo que qué bueno que venía, porque los ajustes para hacerlos hay que hacerlos con el peronismo. Exacto. Y uno ve la historia, y uno que tiene algunos años recuerda el 75, después bueno, es cierto que vino el golpe de Estado todo, pero el 75 fue un ajuste brutal
que no se reacomodó nunca ese ajuste. Después tuvimos el ajuste con Dualde, tuvimos el ajuste con Menem, con previo le sacaron la plata a la gente con el plan Bonex. Es decir, en este momento a las clases medias les están haciendo prácticamente lo mismo. Aquellas clases medias que tienen un pequeño poder de ahorro y pusieron plata a las tasas del 53%, saben que con eso compran un 20% menos en 30 días. Es decir, de alguna forma les licúan el dinero. ¿Vos pensás que eso es así y que va a terminar el gobierno tranquilo con todos estos estos cambios, yo digo gatopardismo, ¿no? Cambiar algo para que no cambie nada, y después el año que viene pueden hacer ahora, llevarnos al fondo, después que saquemos un poco la cabeza, como hicieron Remelenikov, hizo todo el trabajo sucio, después apareció La Baña, entonces empezó a crecer un poquito el salario? ¿Pensás que puede ser eso? Roberto, por eso hay que pensar no solo en la lógica de qué hace el gobierno o qué hace la oposición con capacidad de ser gobierno o el poder económico, sino que hay que pensar en términos alternativos. Yo no tengo expectativa esperanzada en que el gobierno resuelva. Si vos mirás América Latina, las posibilidades de cambio político vienen siempre de la mano de la movilización popular. Claro. Desde el Caracazo se llegó a Chávez. Desde la movilización juvenil en Chile se llegó a un nuevo gobierno, más allá de cómo esté el gobierno chileno hoy. Claro, pero acá los que movilizan son los que hacen el ajuste. Es decir, no necesariamente, acá no, al contrario. Y los que tienen poder de movilización, por ejemplo, Roberto, el movimiento Evita... No, ahí no coincido contigo, no, para nada. Vos pensás que durante el año 2017, con la gran movilización contra las jubilaciones, hubo una orientación política de que había que esperar la renovación electoral, y sin embargo el movimiento popular se movilizó durante todo el 18, todo el 19, y todos estos años ha habido movilizaciones muy importantes. Que esas movilizaciones no se transformen en alternativa política es otro problema. Pero no es cierto que los que tienen capacidad de movilizar no movilizan. Acá hay mucha movilización, por eso te marco la del 9 de julio. Y la del 9 de julio vos tenés desde el FIT a la autoconvocatoria por la suspensión de pagos e incluso sectores del Frente de Todos que van a movilizar. Ahora, si eso no se transforma en alternativa política, ahí, son las limitaciones del movimiento popular. El movimiento popular colombiano movilizado no tenía seguridad de ganar las elecciones, y más allá de cómo le vaya al próximo gobierno colombiano, no es lo mismo que no haya ganado la derecha colombiana y hay una expectativa de cambio que deberá seguir siendo presionada por el movimiento popular que habilitó un cambio electoral. Y eso que digo para Colombia, lo digo para Chile, vale para Ecuador. Fíjate que en Ecuador ganó la derecha hace un año, y sin embargo la movilización popular, con todos los límites y divisiones que tiene el propio movimiento indígena en Ecuador, ahí está planteando desafíos muy interesantes. Yo digo, entonces, América Latina está cambiando el mapa político. Porque lo de la unidad piquetera, sí, el 9 de julio yo voy a estar ahí también. Es decir, no tengo duda, pero vos no pensás que entonces que el movimiento... Mirá, con Fito hay que decir que no todo está perdido, vengo a ofrecer mi corazón. No, sí. Pero te lo digo en serio, hay que seguir convocando a la construcción de alternativas. Claro, pero el territorio, la mayoría del territorio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo tiene controlado el peronismo. Si no necesariamente. La caída de la Rúa, si no hubiera movido el peronismo, no caía de la Rúa. Mirá, Roberto, hay que... Este es un momento, cambió mucho la política. Este fin de semana incluso aceleró cambios políticos en la Argentina. Hay mucha gente decepcionada. No te olvides que el peronismo perdió muchos votos en la elección de medio turno. Y hoy están discutiendo si son capaces de mantener el gobierno en el 2023. El problema, yo voy a insistir, es que hay una alternancia gubernamental de tipo bicoalicionista. Y el desafío para los que pensamos distinto es generarnos condiciones subjetivas, culturales, para organizar alternativa política.
porque no alcanza con que tengamos razón, vos con tu diagnóstico, yo con el mío, sino que tenemos que generar condiciones de visibilidad de un proyecto político que dispute gobierno y poder. Está claro, está muy claro. Sí, lo que yo también creo que hay que formar una alternativa. Exacto, pero claro, pero venimos. Pero escúchame, claro. Es la historia, Roberto, es la historia de la humanidad. Sí, sí. Digamos, no. Yo por eso digo, yo no me quiero. Hay mucha gente que se desespera, incluso por razones de edad. Que dice, sí. Bueno, yo quiero verlo. Bueno, claro. Otros al revés piensan que determinadas cosas cumplieron con sus objetivos de edad. Claro, lo veo en muchos compañeros míos que hoy dicen que bien, que prácticamente es la revolución. Y algunos dicen hay que hacer lo posible. Y claro. Yo digo, no, yo no quiero hacer lo posible, yo quiero hacer lo que hay que hacer. Claro. A ver, yo soy un poquito antiguo y la famosa tesis 11 sobre Feuerbach de Marx dice que los filósofos tienen que interpretar la realidad para transformarla. Para transformarla, claro. Bueno, pero entonces que la correlación de fuerzas hoy no sea favorable en la Argentina para un proceso de revolución, no quiere decir que no tengamos que seguir pensando, trabajando y organizando un proceso de transformación profunda. Vale para Argentina, para América Latina y el Caribe y el mundo. Venimos de 30 años de desarticulación del imaginario que es posible una sociedad anticapitalista. Bueno, es el tiempo que nos toca vivir. Si vos querés, tenemos que refundar las condiciones subjetivas, culturales, sociales, políticas, para generar un proceso de transformación profundo y construir una sociedad no capitalista, socialista, con todo lo que el movimiento popular pueda construir. Está muy claro. Bueno, por lo menos es un mensaje esperanzador, ¿eh? Sí, señor, de lucha, de organización y lucha. Bueno, Julio, yo la verdad que te agradezco mucho esta comunicación y bueno, vamos a seguir charlando como lo venimos haciendo hace unos cuantos años. Es un placer compartir con ustedes. Nos vemos el 9 en el Obelisco desde las 14:30. Ahí nos vemos. Un abrazo grande. Abrazo grande, chao.